Hola, hola. Yo acá con mi melena de viernes en la tarde, después de haber atendido toda la semana. Estoy dando la apertura a un tinto que tenemos hoy también para hablar de el área médica. Para quienes están aproximando por primera vez a este espacio, les cuento que un tinto es un café pequeñito, como un espresso que tomamos en Colombia, y que generalmente lo empleamos para compartir con amigos, con colegas, para tener charlas amenas, muchas veces breves, pero contundentes. Y esa es la charla que yo deseo tener hoy. Voy a invitar ahora a Camila. Ella va a ser nuestra invitada de hoy. De esa manera, pero me gusta más pensarla por su nombre, porque es supremamente humana y antecede su humanidad a su rol profesional. Eh, Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a quienes nos están acompañando por primera vez. Siéntanse libres, siempre desde el respeto, de dejar sus preguntas acá o sus comentarios a medida que se vaya desarrollando el vivo. Hola, Cami. Hola, Bella, ¿cómo estás? Bien, le estaba diciendo a las personas que se iban uniendo que para mí era raro capaz de decirte doctora Camila, ¿no? O sea, como que yo prefiero pensar en Cami porque para mí antecede tu humanidad, los títulos. Así que, bueno, dicho esto, primero te agradezco por haber participado en este espacio. Sé que vienes de una semana intensa y muy movilizante. Y bueno, me gustaría comenzar presentándote, que tú te presentes como desees hacerlo y vamos a irle dando lugar a este tinto. Yo hoy tengo que confesar que hasta ahora, porque ya es final de semana, agotada, no estoy tomando café, estoy tomándome un té chai que me encanta. Eso te Así iba a que decir, que el tinto hasta ahora no. sí, sí, sí. Así que, pero de todas maneras, bueno, estaba explicándoles al inicio a quienes se sumaban por primera vez en qué consistía el tinto. Capaz también puedas hablar de que estás en una tierra supremamente cafetera, donde estás actualmente. Y bueno, yo voy a acompañar este espacio con un té chai y tal vez en algún momento con mi tejido que lo tengo ahí abajo para ir sosteniendo la atención hasta ahora y que fluya la conversación. Así que bueno, Cami, bienvenida y te invito a que te presentes. Gracias, Karen, por el espacio. Pues hay tantas cosas que uno quisiera decir, pero la voy a enfocar en este espacio, que es un espacio neurodivergente, eh, porque pues siempre como hablar de uno es como etiquetarse y limitarse y somos más que eso. Pero pues bueno, yo soy médica convencional, trabajé en la medicina ortodoxa muchos años, trabajé em, en un tiempo trabajé en una unidad renal, luego trabajé en un centro cardiovascular donde hacían cirugías de corazón abierto, colocación de marcapasos, bueno. En algún momento de la vida me cansé de la medicina convencional, me, me frustré ver cómo todas las personas que entramos a estudiar medicina, la mayoría de mis colegas queremos sanar, tenemos esa intención como de ser puentes de sanación, porque finalmente uno tampoco sana a nadie, y que desde la medicina convencional no podía ser. Yo decía, esta no puede ser la forma en que sanamos y entendiendo mi propia historia, donde yo también estaba muy enferma a todo nivel y yo decía, ni siquiera me puedo yo sanar. Esta medicina me parece como muy mentirosa. Y bueno, en ese tipo de frustraciones y en ese tipo de búsquedas que aparece, uno le pide al cielo y el cielo responde como muéstrame una otra forma y ahí aparece la medicina funcional. Y desde el 2018 empiezo a trabajar con medicina funcional. Y la medicina funcional tiene algo muy lindo que va muy de la mano con el tema neurodivergente. Es que la medicina funcional es una medicina que nos enseña a ver al paciente, a ver al ser humano, no a ver la enfermedad. A mí me interesa saber más quién eres tú
que toda la lista de diagnósticos que tú tienes, porque lastimosamente las etiquetas también nos meten en una caja. A veces saber un diagnóstico te ayuda para ciertas cosas. Sí, Es también bueno para aclarar, para perspectiva, para en el caso de las neurodivergencias saber qué apoyos necesito, pero de otra forma también te limita. Entonces, en medicina funcional no nos gustan los diagnósticos. Eh, Nos gustan más bien hablar de que no está funcionando bien, pero llama medicina funcional, donde el funcionamiento del cuerpo quedó atascado, atrapado, probablemente por malos estilos de vida, por estilos de vida que de pronto desde el desconocimiento no le hemos puesto el foco y desde allí trabajar todo centrado en la historia del paciente, porque no es lo mismo como yo voy a tratar a una persona que tiene hipertensión arterial que a otra persona que tiene hipertensión arterial, porque probablemente lo que los llevó a esa condición de salud fueron rutas diferentes. Entonces yo necesito saber la historia de esa persona para poderle apoyar. En el caso también de las neurodivergencias, ahorita vamos a hablar un poquito y de fatiga crónica que ya habíamos hablado, que es el tema que más vamos a tocar hoy. Eh, en algunos casos sí es importante tener ciertas pautas que digamos en neurodivergencias también es muy importante y eso también lo enseña la medicina funcional, la alianza terapéutica, porque hay algo muy triste en la medicina convencional y es que a veces hay mucho paternalismo médico y eso se refiere a que por el tema de las jerarquías y esas relaciones que no están en el mismo nivel, a veces el médico es como si fuera una orden. Tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y tienes que hacer la otra y si no tomas esto, pasa esto y el efecto nocebo es que terminan asustando al paciente y el paciente sale más enfermo de lo que entró a la consulta. En este tipo de enfoque lo que buscamos es alianza terapéutica donde yo te pregunto a ti qué es lo que a ti mejor te sirve porque tú tienes una bioindividualidad, una genética única, una cultura única, unas preferencias específicas, unos gustos, un entorno diferente que yo no puedo meterte a ti en la cajita que meto a todos. Entonces siempre es esa alianza donde tú pones tu parte, yo pongo la mía, pero finalmente caminamos juntos. Entonces la medicina funcional es la que viene a traer esta propuesta tan bonita de que realmente la sanación es colectiva y que es en el vínculo donde sanamos. Y esto se aplica para todo. sí, Entonces eso más o sí, sí, menos es sí. lo que hago y aplico otras herramientas terapéuticas. Digamos que la medicina funcional es la que abona el terreno, pero dentro de ese terreno tengo otras herramientas que he ido descubriendo en el camino, porque para mí lo más importante es que el paciente pueda sanarse a nivel integral y que esto lo vemos en el enfoque grande de esta forma de ver la medicina, que es sanar mente, cuerpo y alma, entendiendo que no solamente somos biología, que también tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo energético y que todos los cuerpos interactúan entre sí para esa sanación integral que queremos del ser humano. En Ay, eso, ay, a eso me dedico yo. Dios. Sabes que yo te escucho y me haces recordar que hace un poquito más de un año tuvimos un vivo con Ernesto Reaño, que estábamos hablando de cuál estilo psicoterapéutico era el más conveniente para las personas neurodivergentes, ¿no? Y entre una cosa y otra terminábamos los dos concluyendo que lo que sana es el vínculo, más allá del estilo terapéutico elegido, ¿no? Y Sí, sí, hablábamos también de hay los... unos estilos Exacto. que nos lo facilitan. Digamos que desde esa mirada lo facilita más. Pero eso no quiere decir que tú no encuentres una excelente alianza terapéutica con un médico ortodoxo que realmente esté conectado contigo, que se preocupe genuinamente por ti, que te haga un seguimiento genuino y por supuesto que eso va a ser maravilloso en el proceso de sanación. Tal cual. Entonces, bueno, yo te decía que me acordaba de eso y también ahora pensaba, cuando yo publiqué que íbamos a estar nosotras en este vivo, alguien dejó en sus preguntas, yo no lo respondí porque dije, eso es una pregunta para Cami. El viernes decía, ¿por qué un curso de milagros? O sea, ¿qué tiene que ver esto con la medicina funcional? Así que esa es una pregunta que te tengo, si bien no la teníamos acá, pero bueno, la dejaron ahí. Qué bonito. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál ha sido la herramienta más poderosa que yo he utilizado con mis pacientes? Eh,
en el seguimiento de sus condiciones de salud, porque pues en una primera consulta, por supuesto que ese tema, digamos que no lo profundizamos mucho, pero en el seguimiento para mí es muy importante mirar cómo ve el mundo esa persona. Y un curso de milagros tiene tanto, tanto que ayudarle a las neurodivergencias. O sea, si yo digo, "Güey, pues ya que hay gente neurodivergente viéndonos, para mí, o sea, para mí ha sido una de las herramientas eh, que más me ha sanado en mi propio camino de autoconocimiento. Porque si bien como uno de mis maestros de biodescodificación dice, no es posible sanar lo que yo no conozco y no es posible yo conocer lo que yo no he observado y no he autoindagado. Y un curso de milagros puede parecer un raro ese nombre para los que no lo escuchan por primera vez. Es un libro eh, que fue canalizado precisamente por una psicóloga que se llamaba Helen Schucman, por ahí a finales de los 70. Ella básicamente tuvo una conexión profunda con el Maestro Ascendido de Jesús y fue dictado por Jesús, pero ella era psicóloga, psicoterapeuta y ella escribió el libro y además era atea. Muy chistoso que empezar a tener un contacto con Jesús siendo atea y entonces desde un filtro un poco muy psicológico se demoró 7 años en escribir ese libro. Y básicamente, ¿qué hace ese libro? Enseñarnos a cuestionar todas nuestras creencias. La creencia en el victimismo, la creencia en que existe la culpa, en que existe la vergüenza, en que yo no soy suficiente, en que yo soy erróneo, yo estoy mal hecho, yo soy incorrecto, a mí nadie me quiere, a mí todos me rechazan, que es mucho la historia que tenemos que vivir las personas neurodivergentes cuando nos sentimos que no encajamos en el mundo. Y para mí es un libro que es un curso, realmente está en libro, pero es un curso porque tú te demoras mínimo un año estudiándolo, si te pones súper juicioso a hacer todo, porque el libro te pone tareas diarias, entonces tú comprometido cada día haces una tarea y una lección diaria por 365 días. Wow. Eso que hace un curso de milagros es un entrenamiento mental para la paz, porque la guerra está adentro, está en la mente. Muchas veces, y esto lo he escuchado mucho en el mundo del autismo, del TDAH, las altas capacidades, como que compartimos este tema de sentirnos el bicho raro, el sentirnos que hay bullying, nos excluyen, no nos quieren, y a veces sí, es verdad que el mundo neurotípico a veces no entiende al mundo neurodivergente, pero más allá de eso, no hay peor enemigo que el que vive en tu propia mente, porque son estas mismas creencias neurotípicas que hemos internalizado nosotros mismos. Entonces, ¿qué tanto todavía de creencias neurotípicas yo tengo en mi cerebro neurodivergente y soy yo quien me estoy atacando todo el tiempo a mí? Soy yo quien que se está invalidando, soy yo quien se está rechazando, soy yo. Solo yo me rechazo a mí mismo. De hecho, es una lección de un curso de milagros. Una de las 365 lecciones dice, solo yo me rechazo a mí mismo. Cuando yo aprendo a amarme y aceptarme, ya no, el rechazo de los demás ya no me pasa, porque cuando yo ya no me rechazo, lo de los demás se vuelve paisaje. Antes empiezo a mirar al otro con compasión, con amor. Entonces, digamos que yo tengo un grupo de estudios de un curso de milagros, que es mi otra cuenta de Instagram, que se llama Amor es el Milagro, que en esa la tengo enfocada solo en un curso de milagros y en no dualidad, donde mis pacientes yo los pongo ahí a que estudien y les pongo las lecciones. Y para contarte el poder de esta herramienta, porque esta herramienta es una herramienta básicamente de reconciliación con la vida y reconciliación contigo mismo, con tu mente, con esa, si hablamos de neurociencia, con esa red neuronal por defecto que todo el tiempo te quiere estar disparando 40.000 pensamientos por minuto y que más del 95% son irreales, son ilusión. Entonces, cuando tú entrenas tu mente para esto, tú aprendes a reconciliarte con la vida, a no generar, a no sentirte un bicho raro por el mundo y a entender la unidad que hay en todos, neurotípicos y neurodivergentes juntos. Yo soy una de las que le apuesto porque tengo, yo atiendo a todo el mundo, yo no soy solo para neurodivergente y todo el mundo, y yo amo todas las formas de ver el mundo. Celebro a las personas que son más estructuradas, más con un cerebro, sí, típico, y me encanta también los neurodivergentes con nuestra arborescencia. Todos tenemos riqueza y hermosura en eso, y una de las cosas que enseña
un curso de milagros es que empecemos a buscar en lo que nos parecemos, más que en lo que nos diferenciamos, porque si no vamos a estar en una guerra eterna. Y una paciente que yo tenía con una artritis, esta historia la he contado muchas veces, con una artritis severa, con ya con deformidades articulares. Bueno, ya llevábamos muchas terapias y muchas sesiones y ya había hecho todos los protocolos de medicina funcional, ya habíamos revertido permeabilidad intestinal, habíamos inmunomodulado, todo lo que hacemos en las enfermedades autoinmunes. Y ella tenía unos perfiles inflamatorios súper altos que se miden con un examen que se llama PCR, muy alto, había estado por encima de 100, con medicina funcional logramos bajar a 50, pero seguía siendo muy alto, muy alto. Y yo ya sé en las siguientes controles donde yo empiezo a trabajar la parte espiritual. Entonces ahí fue que yo le dije, bueno, vamos a mirar qué está pasando ahí. Entonces hay algo que tú todavía, en lo que tú estés peleando en tu cabeza con una persona, con una situación, con una parte del pasado. Entonces ella dijo, sí, yo siento mucha culpa y me odio mucho por cosas que hice en el pasado y no me puedo perdonar por eso. Entonces empezamos el proceso, ella empezó muy juiciosa a hacer todas las lecciones de un curso de milagros para reconciliarse consigo misma. Repetimos exámenes de sangre y la PCR logró bajar por debajo de 10. Wow. Nunca, desde que le habían diagnosticado la artritis hace más de 15 años, había tenido un marcador de inflamación tan bajo. Y lo hizo haciendo ejercicios del perdón que nos enseñó un curso de milagros. Entonces, ¿cómo no? Si aquí alguien escucha por primera vez esto, es una herramienta que todos los psicoterapeutas, todas las personas que trabajen en este mundo, la deben utilizar. Primero que la prueben, porque yo soy una de las que yo todo lo pruebo en mí, yo soy mi propia conejillo de India, yo no voy a recomendar nada a otro que Nada no que lo no haya haya hecho. probado, sí. Entonces ahí está la conexión. Wow. Ok, muy, muy, muy interesante. Relaciona a esto que contabas, por ejemplo, de las enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Bueno, ya sabemos que la comunidad neurodivergente tiene una altísima tasa de prevalencia, si le podemos llamar de esa manera, de enfermedades inflamatorias de toda índole. En ese sentido, ¿cuál es la mejor ayuda que puede dar, digamos, la medicina funcional? Porque vamos a, no sé, yo digo algo, pero si no es así, por favor, corrígeme. Vamos a pensar también en la fatiga un poquito desde ahí, desde la parte inflamatoria, de la neuroinflamación. ¿Y qué nos vendría a ayudar a ahí la medicina funcional y lo que tú haces, que la medicina convencional no pueda o no esté viendo, ¿no? Yo puedo dar un ejemplo un poquito para las personas que nos están empezando a escuchar o que van a vernos después, y es esto que tú decías al inicio de que, bueno, ver a la persona completa, y yo coincido ahí porque cuando muchas veces uno va al médico, ven un ojo, una pierna, un brazo, un órgano específico que se está estudiando, pero no se ve el resto, ¿sí? Y el médico, como parte de su formación, justamente hace lo contrario de lo que tú estabas explicando, que hace una disociación técnica, entonces se separa emocionalmente de la situación y en esa separación puede llegar a decirle cosas a su paciente muy dolorosas, ¿no? Muy duras, que no tienen ni idea de la magnitud que esto tiene y que incluso si hay una persona que va y lo consulta porque se siente cansada y aparte por ahí es mujer, empiezan a preguntarle otros antecedentes, pero nunca como una totalidad. Y según lo que tú estás contando, es como que la medicina funcional parece ser lo más interseccional posible en este momento. Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito en esos procesos inflamatorios que son todos, pero en relación a la fatiga, ¿en qué nos viene a aportar? Y antes de entrar ahí, quiero darles una frase que a mí me cambió la vida. Cuando empecé a estudiar, a certificarme como médica funcional, uno de mis profesores decía, los pacientes se enferman de lo que el médico sabe. Wow. Y es cierto, o sea, tú vas a ir a consultar a un médico convencional y él solamente va a tener en su mente los diagnósticos que él se sabe convencionales. Y te va a querer meter en alguno de esos. O sea, no le va a dar la posibilidad a decir, esto que tú tienes no me cuadra con nada de lo que sé. Y una de las cosas
que aprendemos de medicina funcional, porque es que es un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad. La medicina es tan extensa, tan amplia, que no nos alcanzaría la vida para estudiarla toda. Y por eso, desde el punto de vista mecanicista, de la medicina ortodoxa, del paradigma tradicional de la medicina, donde quisieron fragmentar todo porque vieron que era tan difícil entender al ser humano, entonces lo más fácil era fragmentarlo, como dice mi maestro Fernando Callejón, los pedazólogos, el oftalmólogo, el cardiólogo, el Los gastroenterólogo, pedazos. porque cada uno escogió un pedacito, porque es que está tan duro aprenderse todo el cuerpo humano que es más fácil fragmentarlo. Pero una visión mecanicista quería decir que la suma de todas las partes es igual al ser humano. Y esto es completamente falso. La suma de todas las partes no es igual al ser humano. El ser humano tiene una complejidad y eh, un trabajo sistemático, conjunto de todos los órganos del cuerpo, de cada estructura del cuerpo, desde la célula, el espacio extracelular, los tejidos, los órganos, que pensar que yo mirar solo el ojito que está enfermo, voy a sanarlo, es una locura y es una locura donde nos quisieron comparar con las máquinas que no lo somos. Entonces la medicina funcional primero trajo un enfoque supremamente nuevo. Cambió las superespecialidades porque lo que hacía la medicina convencional es especializarse, entonces son los especialistas y los superespecialistas o los pedazólogos y los médicos funcionales somos super generalistas. Es decir, nosotros nunca fragmentamos el cuerpo. Lo que a ti te pasa en tu cerebro como persona neurodivergente no se queda en tu El cerebro cerebro. y por tanto No. no te puede ver solamente el neurólogo y el neuropsicólogo. A no ser de que el neurólogo y el neuropsicólogo tenga una visión amplia de todo tu ser. Es muy Entonces, difícil. desde ese lugar, hablando de neurodivergencia y de inflamación, hay algo muy importante que pasa en las personas neurodivergentes, que la comparten todas las neurodivergencias, que es la sensibilidad en el procesamiento sensorial. Todos tenemos un procesamiento sensorial específico, pero en general siempre hay unos sentidos que dentro de las ventanas de tolerancia o los umbrales neurológicos están más susceptibles a ser saturados por el entorno. En algunos casos puede ser el sentido de la vista, de la audición, de lo gustativo, lo táctil, eh, lo verbal, lo que escucho, no solamente el sonido de las palabras, sino la cantidad de palabras. Y hablando ya de la interocepción, que tiene que ver con la percepción de nuestros órganos internos, el reconocimiento de cosas como sentir hambre, de sentirme satisfecho, de reconocer mis estados emocionales, de saber si estoy triste, si estoy contento, si tengo rabia, si tengo ira, y que está muy conectado con el sistema digestivo, porque es que la interocepción está en nuestro segundo cerebro, que es nuestro sistema digestivo. Entonces, esa sensibilidad al procesamiento sensorial está muy agudizada en nuestro segundo cerebro, que es nuestro sistema digestivo. Entonces, ¿qué pasa con la comunidad neurodivergente? Que por su altísima sensibilidad, si hablamos de paz, por hablarlo muy Sí, generalmente, porque muchos acá lo no entienden pues, estaban hablando las también cosas del en procesamiento los... sensorial, nos vamos muy técnicas, pues que tú y yo sabemos de dos temas, pero lo vamos a Sí, hacer más plastilinudo. Los famosos PAS o personas de alta sensibilidad, las personas de alta sensibilidad están dentro de las neurodivergencias. Es más, yo estoy segura que aunque yo nunca he puesto en mi perfil de Instagram que atiendo solo neurodivergentes, estoy segurísima que más del 80% de personas que me consultan a mí son neurodivergentes, porque la mayoría han pasado por 40.000 especialistas y casi siempre llegan al médico funcional al final, final. cuando han Sí, intentado. sí. Entonces, la mayoría de personas que han saltado de médico en médico, de médico en médico, son personas neurodivergentes, que no les dan soluciones neurodivergentes, que no les dan soluciones personalizadas, específicas, entendiendo el funcionamiento de su sistema nervioso y de la conexión, no solamente de todos los órganos físicos, sino de la conexión de sus 7 cuerpos sutiles, que son los cuerpos sutiles dentro de los que se encuentra el mental, energético,
etérico, etcétera, que eso lo trabajamos en medicina china. Yo también ahorita estoy formándome como acupunturista, entonces también ese tema Ay, energético amo. lo trabajo. Entonces, hay una cosa que es clave, que trabajamos todos los médicos funcionales, y es el tema de las disfunciones digestivas. Porque realmente lo que se conoce como inflamación crónica de bajo grado, que es esa pequeña, por decirlo así, como si yo le estuviera empezando a poner leñita al fuego, es eso que empieza a gestar de forma muy gradual, muy silenciosa la enfermedad, antes de que explote de forma florida con un montón de síntomas. Se llama inflamación crónica de bajo grado. Uno puede tener inflamación crónica de bajo grado hasta 10 años Mm. antes de que aparezca una enfermedad autoinmune, un problema cardiovascular, una hipertensión, una diabetes, una fatiga crónica, una fibromialgia, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con el procesamiento, con la sensibilización del procesamiento central, que también ocurre en las personas neurodivergentes y que está muy relacionado con el PAS también. Entonces, la mayoría de personas neurodivergentes tienen problemas de inflamación crónica de bajo grado en el sistema digestivo, pero es por su sensibilidad, por la sensibilidad con la que nacimos. Y te pongo un ejemplo, de más que el tuyo debe ser muy parecido al mío, porque es que las historias son muy parecidas. Desde que yo nací, cuando yo nací, mi mamá, yo tengo 4 hermanos, somos 5, yo soy la cuarta. Mi mamá decía, de todos mis hijos, la más inmamable de todas, o sea, la que, mejor dicho, yo no sabía qué hacer con usted. Usted lloraba desde que se levantaba hasta que se acostaba a dormir. Lloraba y 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 no paraba y no lloraba y lloraba y lloraba. Y de niña todo el mundo llegaba a la casa y yo llegaba gente desconocida y lloraba y decía, esta niña, mis hermanos no podían llevar a nadie a la casa porque yo por todo lloraba y lloraba. Una otitis toda mi niñez y un estreñimiento severo toda mi niñez y unos cólicos del lactante terribles que me lloraba porque mi intestino, mi mamá decía, usted sufrió desde el intestino desde que está recién nacida, eso que me dio leche materna. Entonces, cuando nosotros hacemos la historia de medicina funcional, esos primeros 10 años de vida son claves. Yo cuando les estudio los primeros 10 años de vida, yo me doy cuenta cómo es su procesamiento sensorial, sin hacerles un perfil sensorial, pero solamente estudiando los primeros 10 años de vida, que lo hacemos en la línea del tiempo, que nosotros hacemos historia clínica muy diferente a como se hace la historia clínica convencional, ahí yo me doy cuenta. Entonces, si tú tienes una inflamación crónica de bajo grado, que no duele, la inflamación crónica de bajo grado no duele porque pasa antes, se puede manifestar con síntomas muy sutiles porque ya sí avisa. ¿Cómo? Estoy estoy demorándome más de 24 horas en evacuar, en ir al baño, de pronto me siento más cansada de lo normal, eh, siento que a veces no retengo tan bien la información, a veces me da un dolor ocasional en la espalda, un dolor articular ahí, pero son síntomas como que normalizamos. Hay Parte, personas que se sí. levantan por la mañana con dolor de cabeza y es normal levantarse por la mañana con dolor de cabeza, o sienten cansados y es normal irse a trabajar cansados. Y que, Sí, sabes que en esto, Cami, perdóname que te sí, interrumpa, pero yo he escuchado no sé cuántas veces, muchísimas de mis consultantes diciéndome, es que mi normalidad es que me duela. O sea, esa es mi normalidad, de que me ajustes, me vienes a hablar. Si mi normalidad es que me duela. Entonces, cuando después hablamos de la intersección y el umbral del dolor, es como, ok, tengo que aprender entonces que cuando sienta un poquito es que eso ya es un montón. exactamente. Exactamente, sobre todo porque en neurodivergencias podemos ver los dos polos, podemos ver unas personas con unos umbrales neurológicos muy bajitos que pasa por ejemplo en fibromialgia, que hay una hiperestesia, o sea, un estímulo que naturalmente a una persona no le dolería, a una persona con fibromialgia le duele, o una alodinia, que es algo que no de... Y pero este sí es que algo que le duele poquito, a una persona neurodivergente le duele más. Y alodinia es algo que no debería doler, te duele. Y esos son umbrales neurológicos muy bajitos, pero también hay umbrales neurológicos muy altos donde las personas no tienen dolor y hasta que ¡pum! No estallaron y no los tumbó a la cama, el propio cuerpo acabó, es como, Dios mío, ¿a qué horas me pasó esto? Claro, tantos años Sí. que no me daba cuenta a qué horas me daba sueño, entonces eh,
trasnochaba más porque mi cuerpo no me avisaba cuando estaba cansado y esto pasa mucho en fatiga crónica, personas que tuvieron deprivación crónica del sueño por muchísimos años. Sí, Aquí, mamá. tranqui. Entonces, No, yo también en ese momento tengo que confesar, no sé si ustedes no lo escucharon, pero mi hija chiquita estaba corriendo y como que se golpeó con algo y yo dije, "Ah", ya estaba sufriendo acá porque la estaba escuchando llorar hasta que escuché que la consolaron y dije, listo, no me tengo que levantar, pero estaba como también con el oído dividido por eso. es el oficio de ser madres y además neurodivergentes que lo procesamos todo y lo escuchamos todo y lo sentimos todo. Total. Sí, entonces ese tema con los umbrales, yo he tenido pacientes de verdad, o sea, que no se habían dado cuenta y que muchos me dicen, no, es que yo no siento ni, mi cuerpo no me dice nada, o sea, a veces puedo pasar un día y se me olvidó comer, o puedo pasar un día y llegó la 1 de la mañana y ni siquiera sentí sueño, o cuando tenemos estos intereses especiales que nos profundizamos y entonces yo por ejemplo soy de las que cuando me quiero leer un libro me lo quiero acabar el mismo día, entonces a veces uno se mete en unas cosas que cuando menos pensó, Dios mío, no me di cuenta, el mundo, o sea, nosotros la percepción del tiempo, nosotros los neurodivergentes es también muy Sí, diferente. Entonces eso hace que la comunicación real con nuestro cuerpo a veces sea todo un reto. sí. Y Y eso, y sabes que es que muy difícil vivirlo sin culpa, Cami. Yo he escuchado también, mm, bueno, dos cosas. Uno, yo he escuchado muchas personas diciéndome que fueron al médico y al psicoterapeuta, porque hacemos los dos, otras profesiones de la salud también lo hacen, que nos basamos en la interocepción. ¿Qué sientes? Entonces el médico, ¿qué sientes a nivel físico? Y el psicólogo, ¿qué sientes a nivel emocional? Y una persona neurodivergente ahí es como, hazme una pregunta que pueda responderte, ¿no? Entonces ya desde ahí, cero acceso al inicio. Y después, lo otro que pensaba también es, qué difícil poder entender esto y vivirlo sin culpa, porque hay muchas personas que pasan tratamientos médicos o psicológicos diciendo, es que ni esto me sirvió porque yo soy la que estoy fallada o yo soy el que estoy fallado, porque el médico me preguntaba y el psicólogo qué sentía, cómo lo sentía, en qué parte de mi cuerpo, y yo no lo puedo avisar, o sea que mi cuerpo está fallado, porque todos los cuerpos avisan dónde se siente. ujú. Sí, 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 yo pienso que una de las cosas justamente que yo vengo trabajando en los últimos 2 años, porque pues empecé a estudiar todo el tema de trauma, porque además por nuestra sensibilidad sensorial somos más susceptibles al trauma a todo nivel, empezando por el trauma sensorial que nos acosa todos los días, pero también somos muy susceptibles a todo lo que ocurre en el medio, porque pues también la vida nos duele más. No es casualidad que sean las más altas tasas de suicidio estén en esta comunidad neurodivergente y sobre todo en los autistas porque pues vivimos al mundo en su máxima expresión o más allá. Eh, una de las cosas que yo he venido aprendiendo y que para mí ha sido tan bello que yo digo, ojalá esta herramienta empezáramos a tenerlas todos y que bueno, nosotros desde este lado como que nos damos cuenta más fácil porque nos ha pasado en nuestra propia piel y es el tema del acompañamiento compasivo. Porque, como tú lo decías ahorita, y esto lo dice uno de mis maestros de biodescodificación y de biopsicobiología social, que es Fernando Callejón, que es un ser maravilloso, de hecho él trabaja mucho con paz, eh, él decía que hay una enfermedad en el gremio médico que es la crueldad y la violencia médica. Si hay una profesión donde hay mucha crueldad, empezando por nuestra formación, porque por lo menos en mi país, en Muy Colombia, duro. la formación médica es maltrato desde el primer semestre. O sea, para nosotros, no sé, es como que si para uno poder tratar pacientes lo tuvieran que entrenar como si estuviera en un campo de concentración nazi. Entonces, como tú vas a ir a ver dolor, tienes que endurecerte y te tenemos que endurecer desde la academia. O sea, yo fui una con mis altas sensibilidades, todos los semestres era la que más lloraba y tenía un profesor que me decía, ay, ya va a empezar a llorar Camila. Ay, esperen que Camila va a llorar. O sea, el bullying por los propios docentes y esto hace que algo en la psique, por lo menos no estoy hablando de otros países porque no sé cómo es en otros países, pero en Colombia
y en la escuela donde yo me formé, se ve mucho el tema del bullying desde la universidad y a la hora de los pacientes, el tema también del ego, de sentir que el médico tiene la última palabra y de que tú tienes que hacerle caso y que si no lo haces, te va a pasar algo. Es ese famoso efecto nocebo. Si usted no hace esto, le va a pasar esto. Pues si le pasa algo, entonces es culpa suya porque usted no se tomó tal medicamento. Y más si Sí, tú ya tienes una tal cual. condición específica donde te están diciendo a ti que tienes la culpa de todo y que tú solo tienes que salir de eso. Yo creo que las personas que de alguna forma nos hemos metido al lodo y hemos transitado el infierno y nos hemos en algún momento roto y hasta disociado, porque yo estuve ahí y que logramos coger nuestros pedazos y con mucha dificultad volver a salir a flote, podemos entender muy bien a la persona que está allá abajo y ayudarla y a traerlas con mucho cariño, con mucho amor de decir, mira, lo has hecho lo mejor que puedes, con las herramientas que tienes, con el sistema nervioso que tienes, lo estás haciendo muy bien por tus condiciones específicas y para un paciente es muy importante Total. la validación de un profesional. Nos falta mucho validarnos uno entre otros y, y yo siempre, por ejemplo, en mis contenedores, que yo trabajo una parte de trauma en todos los procesos que voy, porque trauma tiene todo que ver no solo con neurodivergencia, sino con todo. Con todo. Eh, y yo siempre les digo, tú puedes aquí, todo lo que tú digas va a ser amado. Es decir, nada de las cosas que tú creas que son horribles de ti o que son inadecuadas o que son dignas de ser rechazadas o criticadas, acá todo lo que tú digas lo vamos a entregar al amor. Aquí todo es válido, todo es bienvenido, nada, o sea, y ha sido tan hermoso porque yo he escuchado historias y en grupo, porque hacemos grupos, porque los procesos grupales son muy hermosos y con esa seguridad de que estoy en un lugar de confianza, donde soy cuidada y donde cuido al otro. He escuchado historias de personas que eso no se lo habían contado nunca a nadie, ni a su mejor A amiga, ni a nadie. su pareja, ni a nadie. Y uno dice, wow, wow. O sea, estamos muertos del miedo porque siempre tenemos eso de que todo lo que vamos a salir va a ser invalidado, sobre todo si tuvimos antecedentes de que nos invalidaron en algún momento de la vida. Llegar a un lugar donde tú dices, es normal, nos pasa a todos, esto te ha pasado, mira, y escuchar que el otro, ay, contara lo que yo creí que era vergonzoso y el otro decir, sí, a mí también me pasó, a mí también me pasó, a mí también me pasó, a mí también me pasó. Entonces nos falta esa sensación, lo que se conoce en mindfulness como la humanidad compartida, y es entender como en el dolor estamos juntos. No Sí, juzgues a alguien porque se equivoca de forma diferente que tú. Y si hay un verbo hermoso para conjugar es yo me equivoco, tú te equivocas, nosotros nos equivocamos, vosotros os equivocáis. Es como la humanidad hace parte del proceso y yo por qué voy a penalizar a una persona que ha cometido un error diferente al mío. No es que esa persona es drogadicta, entonces yo me siento superior a esa persona porque ella es drogadicta y yo no. Yo tengo otras. sí, Somos igualmente humanos. Somos igualmente humanos. Entonces, por eso también a veces veo, por ejemplo, en redes este tema de la pelea entre neurotípicos y neurodivergentes. Yo digo, sí. no, no quisiera No, nunca, no es nunca entrar por en esa ahí. pelea. Todo lo contrario, toda mi compasión para todos, para el neurotípico, hasta para el neurotípico que critica, toda mi compasión, porque desde su lugar él no logra entender cosas que probablemente uno entonces una de las frases más lindas que yo he aprendido en la vida, lo aprendí de uno de mis maestros espirituales, decía, lo que le falta a una relación es lo que tú has venido a darle. Porque a veces yo estoy esperando que el otro me acepte, que el otro me cuide, que el otro me entienda. Al revés. ¿Cuánto tú Sí, has aprendido para aceptar al otro, para entender al otro, para cuidar al otro? Pero para llegar allá, primero tengo que haberme reconciliado conmigo mismo y que ya no me caigan las piedras que otro me tira. Todo lo contrario, si alguien me está tirando piedras, yo puedo decir que esas piedras no son hacia mí, que está tan lleno de sufrimiento que está lleno de piedras y las piedras le rebosan, pero no van para nadie. Entonces yo pienso que nosotros desde el lado del terapeuta somos los primeros que tenemos que ponernos en ese lugar, de y como la es frase de un como reto. San Francisco de Asís, de ayúdame,
a perdonar y a no ser perdonado, a buscar comprender y no ser comprendido, o sea, al revés. Siempre hacer lo que yo quiero que hagan por mí, hacerlo por el otro. Y eso es Sí. sanación completa para el ser. Y sabes que es un reto enorme porque por lo menos yo que me dedico a acompañar a procesos de identificación en neurodivergencias y ahora mayormente a adultos ya hace, creo que población adulta casi que únicamente los últimos 6 años por lo menos. Es muy difícil y yo siempre les pongo el logo de la canción de Camilo de adentro hacia afuera, ¿no? Porque es como que hablamos de que se ha pasado muchos años haciendo todo de afuera hacia adentro. Cómo es el modelo de afuera, cómo hago las cosas afuera, cómo la hacen afuera. Y ahora el reto enorme es descubrir cómo sería si las hago de adentro hacia afuera, porque es que ni siquiera uno lo sabe. Es un descubrimiento y entonces a enseñar a autovalidarse ese descubrimiento y saber que en la mañana puede haberse dado de una forma, al mediodía de otra, en la tarde de otra. Si estoy con días, dependiendo de los días del ciclo en, en los que estoy, si soy una persona nacida con vulva, en qué momento voy a estar, si estoy trabajando o no, si tengo alguna otra situación o no, las situaciones de las dinámicas familiares. Y entonces eso es un reto difícil y la frase que yo también escucho bastante es, después de que hacemos como la entrega del informe, pasan como unos 15 días, pero es que ahora soy más autista que antes y yo, genial porque el camino es por ahí, o sea, lo que tenemos que empezar a hacer es como el desande. Sí, Eso no es sí, un insulto, al contrario, es como empezar a reconciliarse como con esa línea del tiempo que decías, pero ir hacia atrás. Y eso en sí mismo es sanador también. ¿No? Como total, empezar a hacer uno mismo eso y qué importante lo que tú dices, porque en medio del proceso que la mayoría de personas encuentra es clínicos del otro lado que vuelven y cuestionan lo mismo y que dicen, no, no puede ser y no, no te está pasando esto y es muy difícil mantener esa identidad que se está conociendo intacta o fuerte y llevarla adelante. Y acá tengo un ejemplo para darte, esto es más bien personal y justo me pasó hoy y yo sabía que era un reto. Yo hoy tenía que ir al colegio de mis hijas y tenía que hablar de la reciente identificación de una de ellas. Y yo dije, voy a ir a escuchar a ver qué me van a decir. Entonces, yo escuché, bueno, iba terminando como la reunión después de todas las posibilidades, de las hipótesis, de todo lo que se iba a necesitar. Y yo dije, bueno, yo quiero que ustedes sepan que en algún momento yo le voy a contar a ella su identidad. Y ahí entonces de una vez las cuatro personas que habían como, no, 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 espérate. No, eso no está recomendado, eso no puede ser así, entonces como todos los argumentos, como si yo hubiera dicho, bueno, eh, viene el diablo en este momento y todos los que son católicos salgan corriendo, ¿no? Entonces, cuando también las escuché y bajaron otra vez un momento, yo no estaba en una postura de vamos a charlar sobre esto, era yo les estaba comunicando que iba a hacer eso. ¿Por qué te cuento este ejemplo? Porque cuando yo ya me mantuve en eso que hablamos de que es difícil descubrir la identidad, hacerse cargo de ir de adentro hacia afuera, yo les decía, ya yo les voy a dar un poquito más de contexto, ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo vivo esto, me dedico a esto va en la línea de mis valores. Yo lo comparto ahora porque si ustedes me dicen que no pueden acompañar esto, me van a hacer un gran favor porque yo sé que este no es el lugar. Y a los 2 minutos, el papá de la chica estaba preocupado, el papá de mi hija, porque me empieza a contar la persona que estaba dando la reunión, es que yo soy una mujer TDAH. Y la de lado es que yo soy una mujer que pasó tal cosa. Y yo tengo hijos de no sé qué. Entonces les dije, bueno, entonces, ¿cómo es el asunto? O sea, acá todos neurodivergentes, pero no vamos a decirle a nadie sobre su neurodivergencia. O sea, por Dios. Eso es como contrario. Y ellos decían, es que la teoría te dice una cosa, y yo, pero es que la teoría no la hicieron las personas neurodivergentes que hayan trabajado en su capacitismo y en su identidad. total, total. Todo se está reescribiendo.
es muy bello. Estamos Y en ese y camino. empieza desde adentro, como muy bien lo estás diciendo. O sea, son las mismas vivencias de nosotros eh, que traen más compasión al mundo. Yo pienso que los que hemos vivido los horrores personales más fuertes somos los que estamos llamados no a vengarnos de lo que nos hicieron o no nos hicieron, todo lo contrario, porque el fruto de todas esas cosas duras que hemos vivido ha sido la compasión. Sí, Y yo decir, como escucho yo no voy a mucho. jugar el mismo juego que el otro, voy a traer algo nuevo y lo voy a traer desde el amor y desde la compasión y desde el entendimiento. Y acá tengo una pregunta para hacerte, entonces voy a poner un poquito de contexto. Yo estaba escuchando mucho, buscando el nombre de él, ay, me acuerdo Lucas, pero siempre se me olvida el apellido, quien hace budismo en zapatillas. Y él, Sí, si bien Casanova. Casanova, si bien se centra por ahí más en otros tipos de temáticas, o sea, tiene un montón de cosas hermosas, pero una de las que más rescato es, aparte de la horizontalidad que ya has contado que es necesaria en cualquier relación terapéutica, también el tema de que la tarea fundamental es activar la voz compasiva. Yo me imagino si cada médico que uno fuera dijera, mira, no tengo ni idea de qué te pasa, pero no es tu culpa, busquémoslo juntos y veamos cómo estás lo mejor posible o lo menos peor posible en esta situación, ¿sí? ¿Y por qué te cuento esto? Porque pienso en realidad cuál diferente es la consulta para una persona neurodivergente con alguien que le vea completo que con alguien que solamente ve una partecita. Muy diferente, total, sí. Mm, sí. Sí, o sea, Eh, ¿cuál diferente puede llegar a ser? Cuando van a tu consulta, por ejemplo, que me decías que tienes una historia, pues que tienen una historia clínica distinta y ven otras cosas, ¿qué cosas se preguntan, por ejemplo, dentro de la medicina funcional? Yo sé que te estoy haciendo preguntas que pueden ser muy básicas, pero creo que hay personas que incluso es la primera vez que escucharon que la medicina funcional existe, ¿no? O sea, y que es una opción y que hay muchas opciones. claro, y que, o sea, para mí, digamos que para mí la medicina funcional es una medicina ordenadora. De hecho, a mí me ha ordenado en mi propio caos neurodivergente. Em, Porque además utiliza muchas herramientas y mira el tema de la reconciliación y el perdón, que es mucho de lo que yo trabajo. Para mí viene a reconciliar todas las medicinas, porque en algún momento también había una guerra entre las medicinas complementarias y las medicinas ortodoxas. Entonces, no, si usted se dedicó a la homeopatía o a esas medicinas complementarias, usted Es es el medio, hippie de la usted medicina. fue pseudociencia, usted es un yerbatero, usted no. Y la mayoría, y todos los médicos que trabajan con medicinas complementarias, por lo menos en Colombia, tienen primero que ser médicos ortodoxos. O sea, primero los que nos hemos entrado a las medicinas complementarias, primero nos metimos de cabeza a la medicina ortodoxa y no sabemos todo y mandamos omeprazol, acetaminofén, losartán, insulinas por muchos años. Pero salimos de Sí. ahí, que también es el reconocimiento del condicionamiento que tenemos en la escuela médica, de Sí. realmente estamos condicionados por la industria farmacéutica a todo nivel. O sea, uno no se da cuenta como uno es un obrero de la industria farmacéutica y uno no se da cuenta hasta que no sale de allá. Pero reconozco que todos mis colegas y los amo a todos y con los que trabajé en la época que trabajé en hospital, de verdad, la intención que todos tienen de hacer el bien, porque eso es uno de nuestros juramentos cuando nos graduamos como médicos. Que primum nocere es una frase en latín del juramento hipocrático que dice, primero no hacer daño. Que a algunos de pronto se les olvida en el camino, pero nuestro juramento y es un juramento que lo hacemos el día que nos graduamos, que juramos solemnemente no hacerle daño a ningún paciente, por lo menos de forma consciente. Siempre, si no lo vas a aliviar, por lo menos no le hagas daño. Y como que Y yo creo, ay, Cami, que si puedo agregar algo digamos, de lo que te he escuchado ahora en relación a la medicina funcional, es que como que la medicina funcional viene a complementar ese juramento de decir, incluyéndote a ti como exactamente, médico.
Exacto. Médico, sánate a ti mismo. Es uno de las frases que decimos mucho en medicina funcional. Porque si hay algo que hacemos los médicos funcionales, que primero nosotros. Yo soy mi paciente cero y yo soy mi paciente cero y estoy acá porque lo primero que busqué fue sanarme a mí misma. Y en ese camino, como todo lo que me ha ayudado a mí, cómo no se lo voy a entregar a los demás si somos uno. Entonces la medicina funcional viene a traer cositas de la medicina convencional y cuando nos toca mandar antibiótico, mandamos antibiótico y no hay lío. Es el reconocimiento de que cada una de las medicinas nos han dado herramientas importantes y que yo no puedo descartar ninguna porque la medicina convencional es muy buena para las cosas agudas, que te fracturaste un pie, pum, te ponen el yeso, te operaron o que te pasó algo y un accidente, te tienen que operar de urgencia. O sea, son una maravilla para las cosas agudas. ¿En qué se queda corta la medicina convencional? En los procesos crónicos, en las condiciones de salud crónicas. Ahí sí tenemos un gran déficit con la medicina convencional que se quedó, que primero te meten en una cajita y tú te tienes que quedar ahí, no te puedes salir de ahí. Entonces, si tú vas a ser hipertenso para toda la vida o diabético para toda la vida y eso es una falsedad de todas falsedades. Todas las enfermedades son potencialmente revertibles, pero también el reconocimiento de que hay cosas que nos han metido como enfermedades que no lo son, ¿cierto? Como es el caso del TDAH, el autismo, que también estamos reentrenando a la comunidad médica para que vean que eso no son enfermedades. Entonces, bueno, muchas cosas ahí, pero cuando la medicina convencional entiende que hay otras medicinas ancestrales que existieron inclusive antes que la medicina ortodoxa, como la medicina china, como la medicina ayurveda, que son las medicinas más antiguas de la humanidad y que tenían muchas herramientas para ayudar a transitar condiciones crónicas y para dejar de que fueran crónicas. Entonces, unos médicos, el doctor Jeffrey Blanc, que es el fundador de la medicina funcional en el mundo hace 35 años, él se la pilló. Y él dijo, aquí hay algo malo. Y se fue a estudiar las medicinas ancestrales y dijo, pero lo que yo he aprendido en la escuela médica tampoco lo voy a descartar. Yo quiero sacar lo mejor de todas, de todos los modelos médicos que he conocido, hasta incluyendo la medicina indígena y chamánica. Vamos a coger y vamos a utilizar todo esto en beneficio del paciente, porque a mí no me interesa ni el ego médico ni meterme toda la medicina basada en la evidencia, sino que a mí me interesa ayudarle a este ser humano que está sufriendo y la herramienta que necesite para ayudarle al paciente lo voy a utilizar. Si necesito constelaciones familiares, lo voy a utilizar. Si necesito biodescodificación, lo voy a utilizar. Si necesito mandarle un baño con plantas o necesito que vaya y tome una sesión de psicodélicos, lo voy a utilizar porque a mí me interesa que tú estés bien. No me interesa es que, no, es que solo este método te funciona, porque es que esto yo lo hice en la universidad no hay quien, no hay quien. Aquí el médico es un observador, aquí el médico no es el protagonista, aquí el protagonista es el paciente y nosotros somos los que le hacemos barra, las personas que de verdad venimos a decir, mira, tú puedes, te estoy mostrando un mapa de ruta, una guía, pero ¿quién lo va a caminar? Tú, yo te voy a estar haciendo barra, pero tú lo vas a caminar. Y creo en ti, confío en ti. Y esa alianza terapéutica que se ve es hermosa. Entonces, desde la medicina funcional, todos los médicos funcionales trabajamos con un montón de medicina. O sea, medicina funcional es como abonamos el terreno, estructura. La historia clínica es, vamos a mirar tus susceptibilidades desde que estabas en el útero de tu mamá. Entonces, para yo saber cuáles son tus susceptibilidades individuales, necesito conocer tu historia, el ambiente en el que tú creciste, que cómo tú veías el mundo desde que eras niño y los hábitos del estilo de vida, como qué cosas comías, cómo dormías, cómo estaba tu salud digestiva, cómo estaba tu movimiento y cómo era tu parte emocional desde la niñez. Y empezamos a mirar eso durante todo el tiempo y qué está pasando ahora. Entonces, uno ahí, desde ahí ya empieza a mirar y lo va uno metiendo en la dimensión física, mental, emocional y en las 6 causas raíces de todas las enfermedades. Porque la medicina funcional no le tiene miedo a las enfermedades raras. Porque una persona dice, no, es que yo esa enfermedad nunca la he escuchado. Yo cómo voy Sí, el y se paciente no a decirme que asustan un tiene un montón. trastorno mastocítico, no sé qué, y yo esto nunca lo he escuchado en la vida. Un médico que está bajo el paradigma convencional se asusta y dice, no, yo no atiendo esas cosas. Un médico funcional dice, venga, tráigame porque a mí no me interesa el diagnóstico raro que te acaban de hacer por allá de la fiebre de Massachusetts, de no sé dónde. No, porque yo voy a mirar tu historia, tus susceptibilidades, de dónde están y vamos a empezar por la raíz. Y vamos por la raíz y la raíz tiene que ver inflamación crónica de bajo grado, toxicidad,
comunicación, que tiene que ver con la parte hormonal, transporte, que tiene que ver con tus sistemas cardiovascular, y energética, bioenergética, porque el tema mitocondrial, que tiene todo que ver con fatiga Sí, crónica, todo está que dentro de ver. las está dentro de las 6 causas raíces. Entonces, a todos los pacientes yo les busco de esas 6 causas raíces, cuál de esas 6 causas raíces es la que está más comprometida, y por ahí empezamos. Entonces, ahí Qué, se qué llega al importante tratamiento. esto, Cami, y ojalá que después muchos nos puedan escuchar y sepan que primero no están fallados ni falladas, Que no son que hay, erróneos. exacto, que hay alternativas absolutamente para todo, que no es que después de que llegó la identificación neurodivergente, porque esa frase también la he escuchado, entonces ahora se me sumaron todas estas otras, la fatiga, la fibromialgia, y cómo puede ser que esto pasó. Y en realidad es no solo un cerebro, como tú decías, sino todo un cuerpo, una historia. Y una historia, y esto a mí sí es más a tinte personal que me gustaría compartirlo, y es una historia que no viene a explicarle a nadie más que a esa persona lo que sucede. Porque muchas veces también encuentro en mi consulta tanto dolor que cuando llegan estas identificaciones o estas explicaciones es como para ir a contarle al otro, mira, esto es lo que me pasaba. No era tan raro o tan rara, esto es lo que me pasaba. Y en realidad esa explicación es más para uno mismo, para empezar a construir esto, ¿no? De adentro hacia afuera, en el tiempo que lleve, porque eso es lo otro que también veo con la diferencia con la medicina convencional, que a veces nos hablan de tiempo, de estimaciones, de cuánto vas a vivir, cómo vas a vivir, qué tienes que tomar, cuánto tiene que ser. Y nosotros desafiamos todo. Y voy a contar un ejemplo y ya con esto te voy a invitar a empezar a cerrar. Hace poco yo me había fracturado un tobillo de una forma muy absurda porque tengo una afección metabólica del calcio. Y cuando voy al médico, él me dice, vas a estar como 3 o 4 meses sin poder caminar bien, ¿no? Entonces yo lo escucho, toda la explicación que le da, y cuando él termina de hablar, le digo, doctor, yo soy neurodivergente. Entonces le empiezo a explicar de la flexibilidad, de la hiperflexibilidad que tengo, de los síndromes de desensibilización central, pero sí muy rapidito, el umbral del dolor. Él me escuchó y me dijo, listo, a los 20 días vas a empezar la rehabilitación en vez de a los 3 meses. Comencé la rehabilitación para el movimiento con una chica amorosísima, una fisio. Cuando lo vuelvo a ver al mes, mi movilidad intacta. Dice, ya no me voy a sorprender con esto porque ya estuve leyendo y entendí que ibas a recuperar rápido la flexibilidad, pero te iba a faltar fuerza. Entonces vamos a hacer las otras terapias para la fuerza, ¿no? Entonces él pudo adaptar esto, pero lo que a mí me sucedió desafiaba todo o sea, lo que los 15 minutos que lo estuve escuchando, diciéndome todo lo que me iba a suceder, que no terminó sucediendo de esa manera, sucedió de otra forma. Sí, Así que esto lo debes escuchar un montón. sí, yo pienso que nosotros somos de otros ritmos, o lo que yo te decía, el tema del tiempo, que también nosotros, yo creo que nosotros podemos entender lo que es el tiempo no lineal. Creo que en neurodivergencia entendemos otra concepción del tiempo, tanto que nos puede ir más lento, más rápido que los demás, o en algunas cosas de una forma y de otra. Y yo pienso que existan las neurodivergencias también es como como una rebelión de la madre naturaleza a, a que no nos metamos en los tiempos locos que nos ha querido meter una sociedad capitalista hiperproductiva que te dice que las cosas deben ser de cierta forma a ciertas horas, en ciertas formas y nosotros, sobre todo lo que veo más en neurodivergencia es que nos propone tener una vida más lenta, es como la rebelión de la sociedad productiva va a 1000 por hora, pero tu cuerpo no está diseñado para eso 1000 por hora, entonces nosotros somos los que venimos a desafiar el elogio a la lentitud, que de hecho es uno de mis libros favoritos, el elogio a la lentitud. Wow. Y es como tú vienes a recordarle al mundo que cada persona tiene un ritmo y un tiempo propio y que no te debes sentir mal por quererte meter en esquemas que finalmente también son mecanicistas y materialistas y que puedes dar el permiso
de dejarte sorprender por la vida y enamorarte del proceso. Porque yo digamos, en mi caso, yo siempre lo tengo clarísimo a la hora de hacer consultas o en mis talleres. Y es que yo les digo, si ustedes piensan que vinieron aquí a este taller, a este contenedor, a esta consulta por un resultado específico, yo no soy esa persona. Primero, no los voy a sanar porque yo no sano a nadie. Segundo, yo no les voy a decir que A más B lleva C y que esto, si tú haces esto y esto, vas a tener esto porque no tengo ni idea. Porque yo me encargo de que te enamores del camino y el resultado se lo dejo a Dios, a la vida, al universo, a lo que tú creas, porque no tenemos ni idea. Y sobre todo en el tema de medicina funcional, que uno ha visto hasta curaciones milagrosas de cosas que uno creía que no se podían curar, como un estadio 4 avanzado de un tumor con metástasis a todo lado y que de un momento a otro se sanó. Tú no eres nadie para generar pronósticos a nada. O sea, yo creo que los Nada, médicos tenemos que salirnos de los pronósticos, además que los pronósticos le hacen mucho daño a muchos pacientes. Si te sí. faltan 2 meses de vida, o no va a poder caminar dentro de un año, o usted va a tener esta No vas enfermedad a de por poder vida. hacer ¿Quién esto. te dijo Sí, eso? Que tú tienes el poder de saber eso. No tienes ni idea. De pronto desde las probabilidades, tú puedes decir probablemente, si tú me... Porque hay personas que también son, no, quiero saber cuánto me falta, cuántos días, ta, ta, ta. O el tema también de las incapacidades en las empresas, a veces toca hablar de tiempos, pero probables. Pero siempre es como enamorémonos del proceso del camino de explorar este misterio humano tan divino que es el cuerpo humano y que neurodivergencia sí que es un reto y que se puede entrenar. Tú puedes venir con, porque también no podemos caer en la autoconmiseración, que eso también es una línea muy delicada de decir entonces, ay, entonces porque es que yo soy neurodivergente, tengo un autismo de alto funcionamiento, entonces yo voy a tener problemas voy a tener disfunción ejecutiva de esto y esto ya paila, o sea, ahí me va a quedar. Y en mí misma he visto que una cosa es conocer, claro, tú tienes estos desafíos porque vienen por tu neurodesarrollo, por tu neurotipo, pero esto no es, esto tampoco es un pronóstico o es una cosa de que he pecado, entonces ahí me voy a quedar en una actitud pasiva de no, y de que entonces yo, porque no sé cuándo tengo hambre, entonces no, sino más bien es una oportunidad maravillosa para tú ver, bueno, ¿dónde están mis desafíos? Que yo creo que eso tú lo haces mucho con tus consultantes, ¿dónde están mis desafíos? Y qué maravillosa oportunidad para poner más mi foco ahí. Si yo no me doy cuenta cuando sí, tengo hambre, pues entonces voy a estar más pendiente de mis horarios de alimentación. Es también un llamado al autocuidado. Si yo no sé cuándo, total, a qué horas me da sueño, yo ya voy a saber a qué horas me voy a acostar. También es un tema social, por supuesto, porque tiene que ver el entorno un montón, pero también es un tema de cómo yo me voy a autovalidar, cómo yo voy a priorizar mi autocuidado, cómo yo voy a pausar esa revolución que probablemente tenía antes del diagnóstico y decir, yo soy una persona que necesita tiempo, que necesita más autoescucha, más tiempo de pausa, de reflexión. ¿Qué espacios me estoy dando para esto? Y por lo menos yo en mis talleres, esto es de las cosas que yo más invito a que las personas pausen, porque desde un lugar de velocidad, de agitación, tú nunca tienes momento de volver a ti y volver a reconectar con el cuerpo tan espectacular que está esperando comunicarse contigo en un lenguaje diferente que probablemente antes no escuchabas. Decía, wow, yo estaba queriendo ver otro lenguaje y el lenguaje de mi cuerpo es este. Ahorita voy a es, empezar a escuchar ese es nuevo otro. lenguaje. Sí. Ajá. Sí, son otros caminos. Ahora que, por ejemplo, hablabas de la interocepción, yo pensaba, esto lo pensaba hace rato que te venía escuchando, que también son signos que a uno le permiten descifrar, así sea compensatoriamente, no sé si sea compensatorio, en realidad es por otro camino, lo que algunas personas descifran por interocepción, ¿no? A mí me sucede que cuando yo empiezo a no comer, porque me pasa, pues, cuando empiezo a recesar la cantidad de alimento que como, digo, ¿estoy cansada o estoy triste? Una de las dos. No me voy a descubrir cuál de las dos es. Porque o estoy cansada, me pasé de horario, entonces voy a mirar, pues estoy triste. ¿Qué me estuvo pasando? Y eso es un indicador. No he encontrado todavía ningún registro de psicoterapia que diga dejó de comer, o sea, o come menos, está triste. Se hablan de menor o mayor ingesta de alimentación, pero como de cierto tiempo, acompañada de otras cosas que no se suelen acompañar así. Entonces, eso también
puede ayudar y sí es verdad, no nos podemos quedar allí, o no por lo menos siempre. Yo creo que hay un proceso a veces en el que uno lo pasa y después tiene que avanzar. Y hoy en esta conversación contigo, yo me llevo como muchas cosas, entre ellas esto de respetar los propios tiempos, me parece maravilloso. Em, el que hay opciones para todo y que hay que ver a la persona completa en su intersección y que nos olvidamos de eso, en que desde la medicina funcional, eso que hablábamos, el médico también se ve, su paciente cero, y que creo que de ahora en adelante la palabra paciente va a tomar otro significado porque es la paciencia también, ¿no? Ser paciente para esperar ese proceso, en eso coincido mucho contigo. Para mí es muy importante, por lo menos lo que yo hago en el proceso de identificación es para mí un proceso de autoconocimiento con la otra persona. Después lo que haga luego de que terminemos, como bien dices, se lo dedicamos a la vida, pero por lo menos en ese tiempo, no solo que yo lo vea, lo importante es que esa persona se vea, Así es. ese recorte. Así que, Cami, yo te agradezco mucho por este espacio. Sé que las dos tenemos horario de mamá y que ya alzada. O sea, cerramos acá y todo se autodestruye porque empiezan otras demandas. Sí. Pero bueno, te agradezco mucho Quería, de compartir, de verdad. dale, quería yo agregar la última cosita antes de despedirnos. Y es que por el tema del camuflaje neurodivergente, una de las cosas que más gasto energético tiene en las personas neurodivergentes es el camuflaje, que fue por muchos años, dependiendo de cuando cada uno se haya empezado a desacondicionar de sus máscaras y que uno no se, y que uno no se, uno no enmascara en todos los escenarios. Yo digo, por ejemplo, en mi caso, yo cada vez enmascaro menos. Por ejemplo, yo antes no podía salir sin aritos en un live. Ya hasta en las redes ya no me importa si me maquillé, si estoy despelucada. Ha sido porque también hasta en estas pantallas uno desenmascara. Eh, y hay una cosa muy, muy frecuente, sobre todo en las personas que tienen sensibilidad en el procesamiento sensorial PAS, porque pues no todos los neurodivergentes tienen un PAS tan acentuado, los autistas más. Eh, y es que el gasto energético es tan alto que por eso muchos terminan en fatiga crónica. Y si nosotros vamos a la raíz profunda de la fatiga crónica, más allá de la sensibilización central, es a lo que se conoce como disfunción mitocondrial. Entonces, si hay algo que todos los neurodivergentes tienen que hacer es rehabilitar sus mitocondrias. Y ese es como el tipcito que les quiero dejar al final porque era algo que ¿Y había cómo la hablado contigo. rehabilitamos? Aparte del descanso y de respirar, aprender a respirar, porque uno no se da cuenta que no respira. Algo tan Exacto. básico, pero no respiramos. No ¿Ah? llenamos ni el 60% de la capacidad pulmonar No. máxima. Sí. Y a veces respiramos por uno o por el otro, pero no respiramos. Es impresionante. Exacto, sí. Esa es una. Eso se conoce como biogénesis mitocondrial, es la capacidad de generar nuevas mitocondrias, o básicamente de que ellas se puedan escindir, que ellas pierden la capacidad de multiplicarse. Una de ellas, ya la dijiste, la respiración. Eh, Otra de ellas es cuidarnos de tóxicos, porque las mitocondrias son muy sensibles a las toxinas. Entonces, tóxicos del día a día, cremas de dientes con flúor, desodorantes con aluminio, eh, por supuesto la contaminación ambiental. Entonces, sí es importante que consumamos altas dosis de antioxidantes. El glutatión es un protector mitocondrial y la coenzima Q10, otro protector mitocondrial. Entonces, digamos que dentro de los tratamientos, si tú tienes fatiga crónica, cansancio crónico, dolores musculares crónicos y entra fibromialgia, porque la disfunción mitocondrial produce dolor crónico, sobre todo dolor muscular, es muy importante. Esos dos suplementos me gustan. El azul de metileno también es muy bueno. Y ya de prácticas que ayudan a la biogénesis mitocondrial, además de la respiración, está el ejercicio. El primer paso es el más duro de dar y muchas personas con fatigadas dicen, yo no tengo energía para hacer ejercicio. Yo siempre les digo, saquen el poquito de energía los primeros 15 días, que luego ustedes van a ver que El va a cuerpo empezar a lo pide. aparecer mitocondrias nuevas y luego ya vas a tener ganas de hacer ejercicio, porque eso ha sido también mi historia. Para mí el tema del ejercicio ha sido muy duro de incorporarlo en mi vida,
porque también he tenido fatiga crónica por muchos años, pero pues ya en los últimos, siento que en los últimos 4 años ya me siento otra vez yo. Entonces, ejercicio, baños de agua fría ayudan a rehabilitar mitocondrias y sobre todo el choque térmico. Tanto el frío como el calor. Entrar al Ok. sauna puede ser sauna de vapor, sauna infrarrojo, turco, e intercambiar baños de agua caliente con baños de agua fría. Son muy buenos para producir nuevas mitocondrias y, por supuesto, descansar, dormir. El sueño y la contaminación electromagnética, estar lejos de las redes del Wi-Fi, apagar los aparatos electrónicos, desconectar Wi-Fi por la noche y hacer polvo a tierra, ir a acostarse en el pasto, abrazar árboles para descargar esa contaminación electromagnética, porque las mitocondrias son la central energética de la célula y todos estos 5G y Wi-Fi alteran energéticamente la mitocondria y la dañan. Entonces, si empezamos a hacer esas prácticas consistentemente, gradualmente, eso no es que tú vas a rehabilitar las mitocondrias de un día para otro, eso es un proceso. Yo siempre hablo de la medicina de la tortuga, de no dámonos el permiso de sanar lento. La rehabilitación mitocondrial, uno puede demorar en hacer biogénesis mitocondrial hasta más de 60 días, o sea, casi que el proceso de duplicación mitocondrial ocurre después de 2 meses de tú estar iniciando esos hábitos consistentemente todos los días. Entonces, Sabes que hay eso que tiene mucho aplicarlo como una práctica. sentido porque de ciertas prácticas de psicología dicen que para que un hábito se integre y se sostenga hay que hacerlo más de 63 días continuados. O sea que tiene todo el sentido del mundo. Y eso que dices es verdad y yo agregaría ahí que no hay nada más difícil para una persona neurodivergente que adquirir un nuevo hábito. Así que les voy a dar un consejo que una vez me dio una amiga que ella siempre hace mucho deporte y ella no entendía por qué yo no lo podía hacer, por más que yo tenía ganas y las miraba y me decía, Karen, te dejas los tenis y lo que te vas a poner en la puerta. No lo piensas simplemente, te los pones y lo haces. Y los primeros días uno va así, como puede hacer la actividad que sea. Yo les diría que una buena forma de iniciar esas actividades es en solitario o con el podcast que te gusta, o con la música que le gusta, o el gimnasio cuando está vacío, porque a veces uno se pide mucho. Voy a hacer actividad, a socializar en el gimnasio lleno de estímulos con personas. Eso no funciona. Y no es porque ustedes no funcionen, es porque el ambiente no es sensorialmente agradable. Entonces, eso. Y cada día yo sí soy testigo de esto, el cuerpo después empieza a pedirle. El cuerpo mismo se lo pide a uno, lo levanta y voy a hacer esto, como es que pasé un día sin hacer esto, necesito hacer esto porque ahí también se recupera y en esto, Cami, corrígeme. Ahí me estoy aventando yo a decir algo que no he leído, pero que lo he visto en la práctica y lo pienso para mí. Se empieza a recuperar uno también del trauma sensorial, esa necesidad de movimiento que se aprendió a camuflar y a no hacerse, vuelve a tener una expresión máxima, ¿sí? Sí, Entonces ya no necesitan el día que uno esté como conteniéndola, sino le dice toda la salida que había que darle. total, sí, completamente de acuerdo. Y que también es muy importante el tema, ya que nombras el tema del ejercicio, y como nos lo enseña el budismo, el justo medio, porque todos los extremos son malos y el sobreentrenamiento, el exceso de ejercicio también te funde, te daña las mitocondrias. Así que no más de 1 hora de ejercicio al día, por favor, porque te pueden ir al otro extremo. Yo tengo pacientes deportistas de alto rendimiento con disfunciones mitocondriales severas porque hacen 3, 4 horas de ejercicio diarias y no tienen tiempo de descansar y el sobreentrenamiento también daña las Sí, mitocondrias. Entonces, sí, sí, sí. lograr también ese equilibrio. Es Eso era maravilloso lo que dices. la conclusión Respe- de lo que quería sí. compartir. Ay, gracias, Cami. Respétense sus tiempos, por favor, respetemos, sigamos nosotras respetando los nuestros, porque es muy difícil aprender a hacerlo. Y yo también les diría que si empiezan a hacer alguno de esos cambios o incluir alguno de estos hábitos, desen el permiso de que los primeros días se sientan más cansados o cansadas, porque esto es probablemente lo que va a suceder. Voy a contar una anécdota chiquita y te voy a invitar, Cami, a que nos digas un mensaje también para despedirnos. Ahí cerramos. Hace un par de meses, un familiar muy cercano a mí estuvo quedándose en mi casa
un par de días y me dice, yo no entiendo por qué estás siempre tan cansada. Y yo, porque salgo a caminar, estoy trabajando, estoy con mis hijas, ya no puedo más en la noche. Estoy cansada y me lo voy a permitir porque estaba empezando justamente a aumentar mi rutina para caminar más del tiempo que lo hacía. Entonces, permítanse en esto, permítanse en también no camuflar el cansancio, que estamos súper acostumbrados a camuflar el cansancio y el dolor. Qué belleza. Sí, y yo termino también, es el reconocimiento de la humanidad compartida. Yo creo que una de las cosas que más nos ha dolido en el camuflaje neurodivergente, y que yo creo que lo hemos compartido casi todos o todas las neurodivergentes, y es el tema de querer mostrarle al mundo que todo está bien, que como tú lo dices, o sea, no tengo dolor, todo está bien, no me pasa nada. Parece que esa es la forma en que me pueden querer si yo no me quejo, si yo no digo nada. Eh, y esto contrario a lo que uno llegaría a pensar, esto nos desconecta más unos de otros, porque estamos una máscara conectando con otra máscara y dos máscaras nunca van a poderse encontrar en la medida que yo digo, sí, estoy cansada, sí, me duele, sí, no tengo ni idea qué hacer con esto, sí, me siento bloqueada, sí, no siento que tenga sentido, pero no, Sí. no Nos me desconecta de asusto nosotros y mismos, no me también de aquí para arriba y de aquí asusto para abajo. y no me asusto. Me doy el permiso de sentirme como me siento y no juzgo ninguna emoción como positiva o negativa, porque finalmente, ¿qué es emoción? Emotion, energía en movimiento. Cuando tú juzgas una emoción, la reprimes y le quitas el movimiento. Lo que nos pasa mucho, tanto movimiento que hemos reprimido por querer mostrar que todo está bien, y la emoción simplemente quiere espacio, quiere que tú seas el testigo para que ella pueda moverse, expresarse, ya sea con lo que esté pasando, con ganas de llorar, con ganas de tirarse, a hacer lo que uno quiera, o sea, o simplemente dejar que se mueva en el cuerpo, pero estar presente en esa sensación de lo que está ocurriendo, y tampoco tengo la obligación de contársela a todo el mundo, porque no, yo no puedo, uno tiene que ser muy cuidadoso en qué lugares uno se permite ser vulnerable. Uno sabe cuáles son los lugares seguros donde puede ser vulnerable, pero que en ese lugar seguro yo pueda darme el permiso de vulnerabilizarme. Y con la primera persona que tengo que vulnerabilizarme es conmigo misma. O sea, esa honestidad radical es dejarnos de decir mentiras a nosotros mismos. No tiene que haber nadie decir, sí, estoy cansada, sí, tengo dolor, sí. Y si tengo un testigo empático que me acompañe, maravilloso. Y si no, arriba, si ustedes tienen una creencia espiritual religiosa, siempre va a haber un testigo empático que está esperando tu propia honestidad contigo misma. Es como que Sí. no más. Y arriba hay un testigo que te lo está escuchando. Y ese camino de darse cuenta con completa transparencia y honestidad de mi humanidad es el primer paso para empezar a transformarnos desde el lugar en el que estamos. Y no tenemos que tenerlo todo resuelto, nunca lo vamos a tener resuelto, porque para eso vinimos acá, pero es como acompañémonos con honestidad, con transparencia y con compasión, que desde ese Sí, lugar, ese camino que parece difícil, lo vas a empezar a sentir más liviano. Y hay toda una comunidad que cada vez se está vulnerabilizando acompaña. más Sí. para, y si nos ven a nosotras dos vulnerables acá, también es una oportunidad para decir, ve, mira que no es tan malo hablar de estas cosas que a mí me pesan, es natural, es como volvamos natural la vulnerabilidad, el dolor, el cansancio, el sufrimiento, porque es que si yo no comparto mi sufrimiento, ¿en qué momento se va a transmutar? Se va a quedar ahí Sí, encerrado, y es en esa expresión donde se transmuta, donde se transforma. Y eso es lo sí. lindo de un proceso psicoterapéutico, porque casi siempre que vamos a un terapeuta nos damos el permiso de desnudar esas partes de nosotros que tenemos ocultas. Y Siempre y cuando entonces, nos sintamos seguros. sí, 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 no, sí, porque no nos vayamos a encontrar con una crueldad de un terapeuta que nos Sí, termine tirando más. Sí, 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 eso sí es tal cual. importantísimo. Muchas Cami, gracias. muchas gracias. Gracias a quienes también nos estuvieron acompañando con sus comentarios. Ahí los fuimos viendo y creo que con Cami fuimos como dando también respuesta a cositas que iban estando ahí. A quienes nos van a ver después también, gracias. Y bueno, le encuentran a Cami. Yo voy a dejar tu cuenta ahora en la descripción de este vivo. Espero que nos veamos.
prontamente de manera presencial. Así va a ser. Gracias y buen fin de semana para todos. Un Muchas abrazo. bendiciones. Chao.